Dios los bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque estamos ya delante de la presencia de nuestro Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes que hicieron su esfuerzo de estar esta mañana. Hoy pues sabemos un 75% acá reunidos en esta mañana, ya que hay un 25% de los hermanos que vienen por la mañana que hoy salieron a la excursión, un día de campo. Y nosotros, como dice, estábamos entre la espada y la pared, si irnos o quedarnos. Pero preferimos quedarnos para poder estar con ustedes. Y como dice Pablo en un momento dado no sabía qué escoger, si irse con el Señor o quedarse. Y a la final Pablo dijo, es necesario mejor quedarme por causa de vosotros. Y hermanos amados, estamos en un tiempo culminante, podría decir, en la que el caminar o el camino está llegando ya a su final y que la iglesia está siendo llamada hoy más que nunca a prepararse. Y a ustedes, amados hermanos, que acaban de ingresar a los caminos del Señor, y a una juventud que hoy comienza a emerger o a surgir y integrarse dentro del pueblo del Señor. Creo que ustedes son esa generación en la cual van a disfrutar muchas de las promesas y bendiciones que el Señor ha declarado a través de muchos años. Puedo decirlo, si somos tan puntuales, podemos decir que llevamos 2026 años de esta gracia en la que el Señor hizo promesas a los primeros convertidos al Señor Jesucristo. Algo similar a lo que pasó con el pueblo de Israel, que Dios le hizo promesa a los patriarcas. Cuando hablamos de Abraham, hablamos de Isaac, de Jacob y de las 70 personas que entraron a Israel. Dios les hizo promesas a aquella generación que sacó de Israel, que era un promedio como de 1 millón de personas que salieron de Egipto y fueron sometidas en el desierto para ser probados sus corazones. Y es que ellos iban camino hacia la tierra que Dios había prometido. Sin embargo, esa generación que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra. Ellos quedaron en el desierto. Quedó una generación nueva, una generación distinta, una generación que nació en el desierto. Ellos fueron los privilegiados de poder entrar y ocupar la tierra prometida. Y eso me hace sentir, hermanos, que estamos en el último tiempo de la iglesia y que una generación a la que Dios hizo promesas, muchos de ellos en el camino han muerto físicamente y han muerto con esa esperanza de las promesas que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y otros murieron espiritualmente, se apartaron del Señor y muchos de ellos ya no regresaron y murieron. Después de haber sido iluminados por el Señor, murieron sin Cristo, murieron sin Dios y murieron sin esperanza. Pero estamos seguros que hay un remanente físicamente hablando, que va a estar en el momento preciso cuando Cristo venga por su iglesia
Habrá un remanente que va a estar en cuerpo, alma y espíritu esperando ese momento. Así que las enseñanzas que hoy se están dando acerca de Israel es un ejemplo que nosotros como iglesia debemos de tomarlo. En el tema anterior se trataron 3 puntos importantes y se habló acerca de cómo Dios metió al pueblo de Israel al desierto. Y el desierto, hay una diferencia entre Egipto y el desierto, porque en Egipto el pueblo de Israel sufrió, el pueblo de Israel fue oprimido, pero ellos sufrieron en Egipto persecución, explotación. ¿Y cuánto ellos sufrieron en Egipto por los mismos egipcios? Que es un tipo cuando uno no ha venido a Cristo, uno está fuera de Jesucristo, fuera de Dios, y entonces uno tiene pruebas, tiene problemas, vamos a decir problemas y problemas graves que el enemigo mismo los ha impuesto y otros que nos lo hemos buscado personalmente. Y así con pruebas, y quizás ya en lo último hemos venido al Señor Jesucristo y hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero eso solamente es el comienzo para entrar a una escuela de formación, de transformación. Y el Señor, eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel, lo liberó, pero al mismo tiempo lo sometió a una transformación. Y para eso Dios usó la escuela del desierto, que ahí ya no vamos a decir que es el adversario, es el enemigo, no, ahí es Dios que nos está poniendo a prueba, nos está perfeccionando para poder ser mejor. Entonces en el desierto y en la presión que ellos iban a tener en el desierto, su alma de ellos iba a ser abierta y se iba, no solamente ellos iban a conocerse a sí mismos. Dice, hermanos, que uno puede decir yo estoy bien, pero cuando uno es puesto a prueba, ahí es donde se revela, se da a conocer en verdad si estamos bien o no estamos bien y cuál es nuestro carácter. Porque uno puede decir yo amo a todos, pero en el medio de la prueba va a salir un carácter quizás de odio, de rencor, de resentimiento. Y eso fue precisamente lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dios puso a prueba su corazón, sus pensamientos, sus emociones o sentimientos y su voluntad. Los puso a prueba. ¿Para qué? Para establecer un nuevo pensamiento, un nuevo sentimiento o emoción y una nueva voluntad en la vida de ellos. Porque ellos no iban a poder administrar la herencia si su corazón no era cambiado. Y entonces, aplicándolo a la vida nuestra, nosotros tenemos llamamientos, nosotros tenemos privilegios, nosotros tenemos ministerios. Y el Señor inclusive los tenemos como una preordenación divina desde el vientre de nuestra madre, porque desde ahí es donde, como Jeremías, Dios lo apartó a Jeremías y Dios dijo, vas a ser profeta, yo te declaro hoy profeta para todas las naciones. Y ni siquiera había nacido Jeremías, pero había ya ese preordenamiento. Sin embargo, para llegar a ser profeta Jeremías, pues tenía que ser moldeado, tenía que ser transformado. Y de igual manera nosotros somos llamados a un ministerio, no lo podemos ejercer sin que antes suframos esa metamorfosis que hemos estado hablando, de esa transformación, de que Dios nos mete en el horno de la prueba para perfeccionarnos. Y aquel que rehúsa a pasar ese proceso no puede llegar a la perfección, no puede llegar a ocupar puestos,
Porque si llega a ocupar puestos, le aseguro que en la primera de cambios, hermano, se corrompe, se corrompe. Vamos a decir algo: aquel que no sabe manejar las finanzas, no sabe manejar dinero, y si no es transformado a través de esa escuela divina del Señor, cuando llega a los pozos económicos o a las montañas financieras, se corrompe, se destruye. Y hermanos amados, ¿por qué? Porque no tienen la madurez suficiente para administrar la economía, las finanzas. Y así podemos decir del poder. De igual manera, cuando no somos sometidos a esa escuela de la prueba del desierto, cuando ocupamos puestos eminentes en la iglesia, como pastor, como anciano, como diácono, etcétera, o puestos seculares, administrador de una empresa, o qué le digo, un líder o un gobernante, en el sentido de gobierno, fracasa, porque no ha sido transformado, hay abuso de poder. Y eso, hermano amado, Dios no quería del pueblo de Israel. La tierra ahí les estaba esperando la tierra, pero ellos venían golpeados de Egipto. Ellos venían con una cultura de Egipto, con una manera de vida de Egipto, y eso tenía que quedarse en el desierto, tenía que transformarse. Nosotros no podemos ocupar ni puestos, hermanos, literalmente hablando, acá religiosamente, eclesiásticamente, en cuanto a la iglesia, o puestos seculares, y cuanto más, hermanos, los lugares que Dios tiene reservados eternamente y espiritualmente, si nosotros no hemos dejado el mundo, si todavía vivimos como los mundanos, no podemos ocuparlos. Por eso, hermanos amados, en mí, pues yo le voy a decir algo, hermanos. Estos últimos días, en el caso de mi persona, he estado meditando mucho en cuanto al ministerio que Dios nos ha delegado, a la iglesia que Dios hace 40 años, Dios nos permitió iniciar la iglesia. Y la iniciamos, podríamos decir, con un buen pie. La iniciamos. No iniciamos algo hacia la carrera, no, nos sometimos a la oración, nos sometimos al estudio de la palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor estaba pensando en esa nación santa, en esa nación que el Señor dijo: voy a hacerlos a ustedes un real sacerdocio y gente santa. Y el Señor estaba pensando en esa nación, pero no hacerla como una nación común, como las que ya existían. Dios quería hacer una nación distinta. Cuando yo vine a Jesucristo, mis amados hermanos, cuando yo vine a Cristo Jesús, dije en ese momento: Señor, yo tengo que ser distinto. Yo no tengo que ser igual al montón de los que están adentro, cuanto más de los que están afuera. Yo no quiero ser igual, yo quiero ser distinto. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el mal testimonio o la mal manera de vida no solamente está allá afuera, también está adentro. Entonces, cuando yo llegué a Cristo, yo vi a varios hermanos que no daban la talla. No, como sinceros evangélicos, no daban la talla. Todavía fumaban, todavía iban a la iglesia a ver qué conseguían de carne, ¿verdad? Carne humana. Y hermano, y así estaban, y yo ni atención les ponía. Yo entraba directamente al altar, me hincaba, me levantaba hasta que empezaba el culto, terminaba el servicio, Dios los bendiga, y me iba para mi casa. ¿Por qué? Porque yo no me quería contaminar con clases así de hermanos que
que definitivamente en sus vidas no hay un cambio, no hay una transformación. Y eso fue hace 45 años. Y entonces cuando el Señor me llamó al pastorado y empezamos la iglesia, dije, no, vamos a empezar la iglesia con un buen pie. Como cuando también me casé, hermano, yo dije, Señor, yo voy a empezar mi matrimonio con un buen pie. ¿Sabe por qué razón? Porque el Señor eso quería de esa nación. Así que, hermanos amados, Dios quería sanar, restaurar la vida de esta gente para ocupar la tierra prometida. El Señor quería que ellos dependieran absolutamente de Él, que no cayeran en el materialismo, etcétera, sino que su dependencia fuera exclusivamente hacia Dios y por lo consiguiente convertirse en una nación santa. Hoy yo quiero seguir con otro principio que es básico, es bien fundamental, y es escuchar la voz y obedecer. Diga conmigo, escuchar la voz de Dios y obedecer. Otra vez, escuchar la voz de Dios y obedecer. Esto es fundamental, ese es el corazón, hermano, que puede traerlos a una transformación de fondo. Una transformación de fondo. El aprender a escuchar la voz de Dios y proponernos obedecerla. Sí. En Deuteronomio capítulo 19 y verso 5 dice: ahora pues, si de veras escuchan mi voz, dice el Señor, y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El Señor dice así: ustedes van a ser un pueblo especial, especial. Vea usted, hermano amado, cuando el Señor dice especial, es como aquella expresión que que el Padre Celestial dice cuando Jesús sale de las aguas bautismales. Y cuando sale de las aguas bautismales, el Padre Celestial hace escuchar su voz y dice: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Hermanos amados, muchas naciones hay, muchos pueblos hay, pero Dios no se complace. Muchos hogares hay, muchos matrimonios hay, pero en todos el Señor se complace. Muchas iglesias hay, congregaciones de hermano de cualquier tipo y diferente nombre, denominación, pero Dios no de todos se complace. Y muchos creyentes hay, muchos cristianos y muchos evangélicos hay, pero no de todos Dios se complace. Porque aquí lo dice, ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. Así que si leemos Deuteronomio 10, 12 al 13, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que temas al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guarde los mandamientos del Señor, sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. En otra traducción dice: para que te vaya bien. Son los mandamientos. Así que, hermanos amados, escuchar la voz de Dios y obedecer nos va a llevar a ser una gente especial. Nos va a convertir en un pueblo especial, en la que Dios va a encontrar afecto, en que Dios no va a tardar demasiado para respondernos,
mucho menos su presencia, mis amados hermanos. Sí, no va uno a hacer mayor esfuerzo. Señor, tu presencia, queremos sentirla. Señor, ¿qué te hiciste? No. Solamente, hermano, cuando usted entra y abre su boca, ya la presencia de Dios ahí está y envuelve la atmósfera, el lugar donde usted está. Hermano, cuando usted es de agrado a Dios y Dios le agrada, ¿sabe qué es lo que Dios le agrada? Cuando un pueblo está decidido a hacer pacto con Él. Cuando hablamos de pacto, estamos hablando de compromiso, estamos hablando de deberes, estamos hablando de responsabilidades. Y eso es lo que al ser humano común y corriente no le gusta. No le gusta responsabilidades, no le gusta deberes. Por ejemplo, hermanos amados, una de las responsabilidades, hablemos del hogar. Una de las responsabilidades, ¿cuál debe de ser del esposo? Número uno, hermanos amados, proteger su familia. Sí, así lo dice la Biblia. Eso fue lo que Dios le pidió a Adán. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Debes de proteger, de cuidar, de labrar. El Señor le dio responsabilidades, le dio deberes. Y entonces, hermanos amados, una de las responsabilidades es eso, proteger su familia. Otra de las responsabilidades es proveer para su familia. Y no solamente en el sentido material, sino en el sentido en todas áreas, porque hay necesidades psicológicas, emocionales y físicas en la familia. Y el padre y el esposo debe de proveer para esas necesidades. Esas son responsabilidades, son deberes. Y podríamos hablar de otros más. Pero sabe, a muchos no nos gusta eso. No nos gusta ser cuidadosos. Miren, en primer lugar, no tenemos un presupuesto financiero. No lo tenemos. En las familias no lo tienen, hermanos. No lo tienen. Y ahí es uno de los grandes errores que podemos nosotros cometer, porque Dios no quería eso en la tierra prometida de esta nación, que fuera una nación pobre por su mala administración, que fuera una nación pobre si no tenía las suficientes ganas de trabajar, labrar, cultivar y cosechar la tierra. No. Entonces hay deberes, hay responsabilidades. Y ese pueblo de Israel tenía que saber que tenía que ser responsable. Que iban a haber privilegios, sí iban a haber privilegios, pero iban a haber deberes. Iban a haber demandas. Sí, hermano, sabe, uno de los, podríamos hablar mucho de eso, pero me voy a ir corriendito porque no quiero pasarlo trayendo hoy a usted, ¿verdad? Pero oiga bien, después. Pero hermano, Dios hizo ese pacto. Y vuelvo a repetir, no nos gusta deberes, responsabilidades, nos gusta más privilegios, pero no nos gusta hacer un pacto, no nos gusta entrar en un convenio. Por eso hay naciones que no están comprometidas con Dios, ¿sí? Y por ende sus constituciones, sus estatutos, sus reglamentos no están acordes a la palabra de Dios, no lo están. Y hay matrimonios de igual manera. Hay matrimonios que no viven de acuerdo al pacto divino, a lo que constituye el matrimonio, los deberes, responsables, no viven. Hay matrimonios así. Inclusive hay quienes ni van siquiera a hacer un compromiso de pacto, o sea, matrimonio, ante la presencia de Dios. Tal vez lo hacen por lo civil, pero
Y algunos ni siquiera por lo civil. Son hogares nada más juntos, nada más. Si no nos funciona, mira, en la primera de cambio nos dejamos. Si te basta esto de gasto que te voy a dar, pues si no, pues mira dónde te vas, etcétera. No se aborda. Miren, ahí el hombre anda todo desordenado, la esposa desordenada, los hijos bien desordenados. ¿Saben por qué? Porque no hay pacto, no hay un convenio, ¿sí? Por eso cuando uno viene al altar, hermanos amados, y viene al matrimonio, uno hace un pacto. Y uno dice, te prometo ante Dios y estos testigos. O sea que uno hace un pacto, hace un convenio. Y hay quienes le digo que ni se juntan, hermanos, pero sí les encanta andar quemando, ¿verdad? Se andan quemando, en otras palabras, teniendo relaciones sexuales ilícitas. Esa es irresponsabilidad. Y así queremos nosotros que el Señor nos bendiga. Y así queremos que el Señor nos dé la herencia. ¿Para qué darle la herencia? ¿Sí? Si no es una persona, o sea, con una buena conducta, porque no tiene ley, porque no es una persona de pacto, no es una persona de compromiso. Amén. Qué callados están, hermanos. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Así que el pacto conlleva responsabilidades, deberes y privilegios. Bueno, algo más o menos. Yo creo que este funciona más que este que es parlante, ¿va, hermano? Bueno, hermano, ya estaba volviendo a mis tiempos de acá de los megáfonos. Ese es el colmo, van ustedes tener buenas bocinas y que suene como megáfono, ¿va? Ese es el colmo de colmos, ¿va? O ya sea que no agarran inteligencia a los hermanos de aprender, porque a veces hasta eso pasa, hermano. Mire ustedes, hay albañiles chambones, sí, hay mecánicos chambones, y hay, mire, tanta gente chambona que hay ustedes, ¿verdad? No se perfecciona, no se especializan, hermano, para hacerlo. Dice, pero si quieren pisto, ¿va? Yo quiero pisto, ve. Y yo le digo que hasta hay predicadores chambones también que predican lo que caiga, pero si quieren ofrenda. ¿Ya? Entonces, hermano, no, hay que abordar responsabilidades. Las mujeres también chambonas para cocinar, ¿va ustedes? Van a hacer ahí una sopa instantánea, ahí coman. No saben ni hacer un huevo estrellado, hermano, que es lo más fácil. ¿Ya? Chambonas. Entonces, hermano, oiga, hermano, hay que abordar responsabilidades, hermanos. Hay que abordar responsabilidades. Hay que hacer bien las cosas para Dios. Y por eso este pueblo necesitaba un pacto y necesitaba leyes. Por eso el Señor, hermano, hace un pacto con ellos. Bueno, yo los voy a bendecir, yo voy a hacer que ustedes sean un pueblo especial. Pero entremos en convenio. ¿Están ustedes decididos a obedecer o no? Es un convenio. Si el pueblo decía no, pues ahí quedaba. ¿Para qué Dios comprometerse, hermano? Dios no se compromete con aquel que no aborda compromiso. Dios no se compromete. Entonces, hermanos amados, el pacto conlleva entonces deberes entre las dos partes que tienen que cumplirse. Así que Dios le dio una ley para ser cumplida. Y cuando leemos Éxodo capítulo 20, dice del verso 1 al 7, y Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Qué tremendo, hermano. ¿Usted cree que siendo usted que lo tengan secuestrado, usted cree que eso es alegría? No. Hubo un tiempo en los 90 en la que tuvimos tiempos de oración, etcétera, y juntamente con el hermano Tonito Salazar
Y de repente, hermano Tonito no aparecía, no aparecía. Y no aparecía, hermano Tonito, porque lo tenían secuestrado, lo tenían secuestrado. Y lo metieron a una cueva, y una cueva lo amarraron y lo desnudaron, y con el cigarro encendido lo quemaban de su cuerpo. Yo no sé, quizá lo habían confundido, hermano Tono. Yo creo que sí lo habían confundido. Pero hermano Tono allí se encomendó al Señor, pero Dios le dio una oportunidad. Y entonces los secuestradores le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar no sé cuántos minutos. Te vamos a dar unos pocos minutos. Te vamos a soltar, pero a los pocos minutos te vamos a perseguir. Y si damos donde estás, te matamos. Y él dice, hermano, que salió y no sabía ni dónde estaba entre la montaña. Ni dónde estaba. Pero él salió y como, no sé si se enredó, lo hizo ya de hecho, pero se fue entre un barranco, en una ladera, dando vueltas y se quedó trabado ahí. Y los hombres pasaron disparando alrededor. Otro día, creo yo, al amanecer salió a la calle, así desnudo. Y luego pues lo cubrieron y fue como apareció nuevamente en su casa. Pero eso no es alegría, o quisiera otra vez volverlo a experimentar, hermano Tonito. No. O sea, no es así, hermano. Entonces el pueblo de Israel tenía que ser un pueblo agradecido porque lo había libertado Dios, lo había sacado de esa esclavitud. Ahora no digo, hermano, enchamucado, bajo la atadura satánica, demoniática. Eso no es nada bueno, hermano. Eso no es nada bueno. O sea, estar bajo una atadura demoniática es lo peor, hermanos. Es lo peor. Hace algunos días atrás veíamos a una jovencita que alababa al Señor con gozo, con alegría en la iglesia, y de repente cayó bajo una atadura satánica. Y se le fue el gozo, se le fue la alegría. Se puso demasiado delgada, no comió por varios días. O sea, un ataque satánico bien fuerte. Hasta que nos llamaron con mi esposa. Óigase bien, oiga bien lo que le voy a decir pues. Hasta que nos llamaron con mi esposa. Y cuando, hermano, llegamos al hogar, Dios comenzó a glorificarse. Y al tercer día Dios dio una victoria total. Y fue libre. Y estos días anteriores yo pasé y vi que estaba con gran alegría atendiendo su negocio, pero una mujer nueva, una mujer distinta. Cuando estaba bajo la presión demoniática las 24 horas, no era así. Pero Dios le dio un gozo grande, grande el Señor. Bueno, yo ahí nada más lo dejo, hermano. Pero hay gente mal agradecida. Hermanos, en primer lugar, de donde Dios lo sacó. En segundo lugar, en lo que Dios lo liberó. Hay gente mal agradecida. Y nosotros no debemos de caer en esto, porque dice aquí que la ley, dice, hermano, la ley, el Señor le dice acá, donde íbamos ahí, 20, yo soy el Señor tu Dios, 2, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de esclavitud. Y el Señor le da el primer mandamiento y le dice: no tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen
ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni le rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres. Oiga, esto es bien fuerte. Que castigo la maldad de los padres sobre los hijos. Dice aquí, ¿hasta qué? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero dice, pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y el verso 8 dice, y acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, pero el séptimo día, verso 10, será sábado o reposo. El Señor tu Dios, para el Señor tu Dios, no harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. O sea que el Señor, hermano, ahí le da los primeros mandamientos al pueblo de Israel. Y si seguimos leyendo, hermano, nos habla de 10 mandamientos. De 10 mandamientos que Dios le da al pueblo. 4 son mandamientos que van dirigidos hacia Dios de una forma vertical, y 6 mandamientos que van hacia el prójimo horizontalmente. O sea que hay mandamientos, hay deberes y hay responsabilidades para con Dios, y hay deberes, responsabilidades para con el prójimo. Y podemos mencionar, número 1, diga conmigo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 1. Número 2, no harás imagen ni la adorarás. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, ahí está hablando de cualquier Dios, ya sea desde el sentido espiritual, religioso o oscuro, o de una manera natural. Porque dice que a veces endiosamos a la esposa, a los hijos, endiosamos a una persona, inclusive hasta un artista. Bueno, endiosamos a mucha gente, pero también ponemos dioses ajenos delante de Dios. Queremos adorar a Dios, pero ahí tenemos la idolatría, al dios, ¿cómo se le llama? Caralampio, ¿va? Y a los demás dioses, ahí los tenemos. No, eso no es el respeto a Dios, eso no es el temor a Dios. Pues tiremos todos esos muñecos religiosos, pero ahora vayamos a traer al moncho, vayamos a traer la muerte. Y hay hogares, hermano, que todavía tienen ese ídolo, o sea, ese muñeco de moncho y ese muñeco de esa muerte, y la adoran, y así mismo vienen y presentan sus manos ante Dios y adoran al Señor. No, esa es abominación. Por eso es que se jala tanta contaminación, tanta maldición, porque aquí dice que no solamente, hermano, viene maldición de la parte oscura, sino que también Dios dice que envía juicio hasta la tercera y cuarta generación. Mis amados hermanos, tenemos que quitar todo Dios que está perjudicando, todo Dios ajeno que está perjudicando nuestra comunión con Dios.
Dice que hay un ministerio muy reconocido en Guatemala. Y ese ministerio no mucho le entraba a guerra espiritual, a liberación. Y se apoyaba por cosas que pasaron en tiempo anterior. Yo recuerdo que en la iglesia, dice, cuando empezábamos todavía no habíamos empezado Ministerios Visión Celestial, ya estábamos como en preparativo, pero estábamos ahí sosteniendo la pequeña congregación que era de otra denominación, Príncipe de Paz. Y entonces, hermano, se enfermaba la gente, se enfermaba. Íbamos a orar. Y cuando íbamos a orar, hermano, eran manos de que la gente decía otra cosa. Le preguntábamos, ¿y de qué está enferma, hermana? Y decía otra cosa, y nosotros, hermano Elías, orábamos por ello y no recibía sanidad. Y una oportunidad, hermano, que esta gente, por su afán de ser sanados, iban a los centros de brujería, pero también iban a un ministerio de liberación. Para aquel entonces se le llamaba Puerta del Cielo, y era muy reconocido esa iglesia por tanta liberación que había, de tal grado que hasta se mandaron a hacer lugares específicamente para hospedar a la gente y luego orar, liberarla, y regresaban sanas a sus lugares. Era muy reconocida esa iglesia en ese tiempo. Y entonces nosotros, como empezábamos en esto, hermano, éramos muy novatos ministerialmente y mayormente en guerra espiritual. Y recuerdo que, hermano, fuimos a orar por una hermana. Y esa hermana, pero estaba acostada. Y así acostada, solamente dio un salto, así acostada, ¡pum!, y cayó de pie. Y nosotros, mire, como era la costumbre cuando estaba un enfermo, íbamos a orar al pie de la orilla de la cama, hincados. Y estábamos ahí hincados con hermano Elías, cuando sentimos, hermano, la mujer pasó encima nuestra, así endemoniada, poseída. Y va a agarrar una tranca, porque antes usaban trancas para asegurar las puertas. Y hermano, y comienza a buscarlos, hermano, para pegarnos, pues. Y hermano, ¿qué hacíamos nosotros? Empezábamos. Pues estas hermanos, como nos veían neófitos en esa situación, decían, no, mejor nos vamos con los brujos, o mejor nos vamos a Puerta del Cielo. Bueno, pero una vez en Puerta del Cielo llevaron a un joven poseído. Y lo llevaron miren ustedes, por eso es necesario que nosotros seamos instruidos, hermano. Por eso está la ley, ahí está la ley. Hasta cómo comer, hermano, está la ley ahí. Entonces es necesario que seamos instruidos, no es solo tengo el poder y tengo la unción y ahorita tráiganme a los que puedan y fuera. No, hombre, no es así. Un día lo van a engasar bien engasadito a usted. Entonces necesita ser instruido, hermano. Entonces ya se me está yendo el aire, hermano, y ya me quedan 10 minutos, gracias a Dios. Entonces, hermanos, es necesario eso. Y mis hermanos, que ese joven murió en ese lugar, en la iglesia Puerta del Cielo, murió ese joven. Y llegaron las autoridades a ver de qué había muerto. Y comenzaron a encontrarle a este joven moretones en los brazos, en las piernas. Comenzaron a verle que había señal de como que lo habían amarrado. Y entonces las autoridades dijeron, a este muchacho lo mataron aquí lo mataron. Y entonces preguntaron por el pastor, y el pastor se fue unos cuantos años a la cárcel. Se fue a la cárcel al pastor.
Porque ellos lo dijeron, yo no sé, porque cuando hay una liberación, agárrelo de la mano, hermano, agárrelo el otro brazo, agárrelo del pie, usted el pie, y jala uno para allá, y jala el otro para allá, y jala el otro para allá. ¿Cómo no? De repente hasta quebrado va a aparecer esa persona que está poseída. Y luego vienen las investigaciones. No, hombre, hermano, hay que tener cuidado, si no, no se meta. Amén. Hay que tener cuidado. Entonces, hermano, vemos entonces que este ministerio, hermano, dijo no, de lo que pasó ahí, que ni nos metamos a esos líos, dijeron, ni metamos. Y el ministerio creció y se extendió. Pero vieran ustedes que en estos días ha entrado una pena. Y yo doy gracias a Dios por eso, hermanos. Porque dice, hermanos, de que el Señor, por su Espíritu Santo, va a estar ministrando a pastores, va a estar ministrando a siervos, a los ministerios, los va a despertar para la guerra espiritual. Porque las iglesias están, pero atascadas de demonios. Sí, de demonios. Entonces, hermano, este ministerio está ya juntando a todos los ministerios que de una y otra manera Dios los ha usado en asunto de liberación, porque van a comenzar a dar un sacudimiento ministerial a la iglesia y poner ya los vallados para lo que se nos acerca. Porque este tiempo que viene es el tiempo en el que se van a desatar los demonios, los espíritus inmundos, y van a andar como locos buscando cerdos. ¿Se recuerda cuando Jesús le dijo a aquel Gadareno que estaba atado, le dijo, y los demonios le dijeron, nos has venido a atormentar antes de tiempo? Y le dijeron, solo déjanos que vayamos a los cerdos. Y se les permitió. Y más de 2,000 cerdos, hermanos, se fueron al barranco porque la presión demoniática era fuerte. Dice que nosotros cuando empezamos el ministerio de liberación en la iglesia, que ahorita también ya lo hemos dejado así pausado, hermanos, nosotros pedíamos a los hermanos que no se metían en la oración y todo, y que se quedaban sentados, que cerraran bien sus ojos y si era posible hasta sus oídos hasta que finalizara la oración. Y si tenía bebés, que los fueran a traer donde estaban y que los cubrieran en su silla mientras estaba el mover de liberación. Como que hoy ya se han domesticado también los demonios, porque antes, hermano Elías, esos demonios se escupían, esos demonios se hacían pipí, se lo lanzaban a uno, ¿sí? Defecaban y se lo lanzaban a uno. Hermano Elías, sí, hermano, nosotros no somos de ahorita, hermanos. Y entonces, hermano, mire, pero hoy como que ya se domesticaron, ¿va? Pero antes era serio. Entonces, hermanos amados, es necesario eso, hermano. ¿Sabe por qué razón? Porque hay mucho libertinaje. Y donde no hay ley, donde no hay orden, donde no hay responsabilidad, donde no hay compromiso, es donde esos espíritus inmundos encuentran un lugar exacto para trabajar. Entonces, hermano, el Señor les dice a ellos, no tengan dioses ajenos. Mire, y les digo esto, hermano, ¿sabe por qué? Porque dice que entraron en un tiempo de oración la iglesia, hermano, en un tiempo de oración. Y el Señor les dio una verdad que está en la palabra del Señor. Mire cómo el Señor ministra, pues. Les dio una verdad en una de las leyes que Dios le da al pueblo de Israel, especialmente para el día de la Pascua.
que ellos tenían que sacar toda levadura de sus casas. Y la orden posteriormente era sacar la levadura de toda la nación durante el día de la Pascua. Los judíos hasta el día de hoy lo hacen, las familias judías. ¿Sabe qué hacen las familias judías? Hermano, los papás ponen un montón de partes de levadura en las libreras, debajo de la cama, etcétera. Y cuando se va acercando de la hora de la limpieza, les ordenan a sus hijos y les dicen: hijos, busquen toda la levadura que hay en la casa, que no quede nada de levadura en la casa. Y dice que los muchachos comienzan a buscar la levadura debajo de la cama, etcétera, y la van reuniendo. Y los papás ya saben dónde no recogieron los niños, y ellos van y le dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó que dejaron levadura todavía aquí en la casa? Esto nos va a afectar. Y eso lo hacen todavía las familias judías, no todas pues, pero familias ortodoxas todavía lo hacen. Entonces esa verdad de esa ley, de esa ordenanza que se le dio, estos ministros recibieron una revelación moderna, actual, que tenían que buscar levadura, o sea, cosas que abren puerta a los espíritus malos y sacarlo de sus casas. Sí. Bueno, no es el tema de guerra espiritual, ¿verdad? Pero es mandamiento, hermano, es mandamiento. Dicen, uno a veces, yo como hemos trabajado guerra espiritual ya hace años, ¿verdad? Hace años yo he ido a capacitaciones, muchos años atrás, con buenos siervos y ministros de guerra espiritual. Hermano, uno a veces cuando va a un lugar, mayormente si es turístico, uno quiere traer recuerdo. Por ejemplo, los que andan ahorita paseando allá donde usted ya sabe, ¿verdad? De seguro van a traer conchas. Ay, están bonitas las conchas, hay que llevarnos para la casa y todo. Ay, qué bonito ¿cómo se llama eso? El caracol, va. También me lo llevo a la casa. Bueno, está bien. Sí, y hay cosas así que no se ven que sean malas. Y si usted va a otro lugar, va a la Antigua, por ejemplo, va a traer cosas también, ¿verdad? Y lo que va a traer de ahí, cosas viejas, ¿verdad? Entonces dice: ay, Dios, que lo antiguo tan bonito, ay, ese escudo, dice que ese lo usaron cuando fue la conquista, etcétera, y se lo trae para su casa, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hermano, además de eso, pues hay otro sinfín de objetos, de cosas. Por no ir muy lejos, también en las pacas. Usted sabe que en las pacas traen toda la ropa revuelta y traen ropa buena. La pregunta es: ¿quién se la puso antes de usted? Esa es la pregunta. ¿Quién se la puso? Tal vez fue una medium y dijo: no, y usted viene y ni siquiera la lava. Es que mire, así, cuando no hay responsabilidades, deberes, hermano, ni siquiera la lava, hermano. Y una vez se la pone, hermano, y de repente comienza usted a adivinar cosas. Se le pegó. Sí. Vea usted que hubo un tiempo, me quedan 5 minutos. Hubo un tiempo en el que el apóstol Pablo le llevaban paños para que él orara por esos paños y se los llevaran a los enfermos, y les ponían los trapos a los enfermos y los enfermos sanaban. Ahora los medios utilizan todo ese sinfín de cosas, hermano. Quiere decir que hay objetos contaminados con espíritus de maldad. Y entonces cuando comenzó, dice que terminaron esa reunión y este sí era un siervo, hermano, era un pastor.
Dice que comenzó, dice, a buscar a su casa, llegó a su casa a buscar qué encontraba, qué encontraba, qué encontraba. Y de repente dice que la esposa enferma, los hijos enfermos, y él ya comenzaba enfermo. Y decía, pero ¿qué será? ¿Y qué será? Pero cuando escuchó esa palabra, dice que comenzó a buscar en toda su casa y todo. Y llegó a una librera. Y en esa biblioteca de su casa encontró un libro de cuentos. Y dice que él vino y comenzó a hablar de libro de cuentos, así de fantasmas, etcétera, que se lo habían pedido a su hijo en el colegio. Y entonces dijo, no, esto no edifica, dijo, y lo llevó al patio y agarró suficiente, gasolina para quemar el libro. Y dice que el libro no se quemaba, no se quemaba. Y el hijo dice que en el dormitorio comenzó a pegar de gritos, de gritos, de gritos, mientras él estaba echando eso sobre el libro y quemándolo, y no podía. Y dice que entró y le dijo a la esposa, cubrí al hijo, cubrilo, porque aquí está el principio de la enfermedad de esta casa. Y cuando se quemó completamente el libro, dice que el hijo fue sanado y su familia fue sanada. Entonces hay cosas, y uno a veces se pregunta, ¿y por qué eso se da en mi casa? ¿Y por qué eso se da en mi negocio? ¿Por qué eso se da en mi empresa? Y más todavía, ¿por qué eso se está dando en nuestra iglesia? Hay algo ahí. Y se tiene que, hermano, así como se saca la levadura, hermano, y se necesita una limpieza sistemática, así necesitamos nosotros. ¿No creen ustedes que necesitamos otro Gilgal nosotros? E irnos, yo pido a Dios, hermano, que en el otro Gilgal se vayan todos los que están aquí, porque yo creo que ustedes necesitan. Más de un chamuco por ahí está como una garrapata pegada, ¿verdad? Más de una maldición está todavía enraizada ahí, y hay necesidad de arrancarlo, de irse. Bueno, entonces, hermano, dice, no tendrás imagen ni la adorarás. O sea, ya ahí. Pero los otros mandamientos, hermano, los otros 6 mandamientos que van relacionados con nuestro prójimo, y es honrar padre y madre. Número 1, no matarás. Número 2, no cometerás adulterio. Número 3, no robarás. Número 4, no darás falso testimonio. 5, y no codiciarás. Dice, hermano, miren, si hablamos de los 10 mandamientos, así es, bien explicaditos, uno por uno, hermano, es bonito, pero primero léalo, vaya a leerlo, después que salga usted de este culto, vaya a leerlo, ¿verdad? Y puede ser que el Señor más adelante nos haga hablar de uno por uno, pero es importante eso. Los 6 están relacionados con el prójimo, entonces, hermano. Y uno de esos, honrar padre y madre. Y yo pregunto, ¿honra usted a padre y madre? Ahí se lo dejo. No, que ese viejo me cae mal, peor esa vieja de mi madre que en todo se mete. Por eso está como está. Amén. Por eso está nuestra nación como está. Por eso están las naciones como están. Porque no se honra a padre y a madre desde el hogar de la familia. No se honran al liderazgo secularmente, a los hombres que están en inminencia de autoridad. No se honran. No se honran al liderazgo de la iglesia, hermano. No hay honra. Es que eso es tremendo, hermano. Dice que, mire, yo creo que hasta los camarógrafos y los que editan los videos se fueron a donde usted ya sabe, va. Entonces, hermano, con libertad puedo hablar, va. Pero bien ustedes que en esta gira que yo estoy haciendo en las iglesias de nuestra misión, hay iglesias donde no queremos salir, hermano, porque
mucha honra para nosotros como padres espirituales y pastores generales de la misión. Mucha honra, hermano. Viera usted qué especial, de veras, y ahí. Pero hemos ido a otras iglesias, ustedes, que hemos querido salir corriendo, corriendo, corriendo. Yo nunca he visto a mi esposa tirarles la comida a mis hijos, coman. Yo no he visto eso. Y yo no sé si más de algún hijo ha venido y le ha dicho, no lo sé, eso sí no lo sé, no sé. Yo espero que no, pero que le haya dicho a ella, mira madre, si tanto estás pidiendo que aquí está, que hay dinero para que la comida. Yo no sé si algún hijo, pero supongo que algunos hijos lo hacen así. Y dentro de la obra y el desarrollo ministerial hay gente que no honra. Y dice ustedes, bueno, mejor ya no les sigo con lo demás, ¿va? Pero a veces no hay honra. No hay honra. Cuando yo tuve a mi pastor y le pedí al Señor, ya estando en el Señor, que me diera un trabajo donde yo pudiera estar en la casa de oración y pudiera servirle. Y el Señor me lo dio. Y cuando me dieron mi primer sueldo, el segundo, el tercero, y hasta que salí a los años de ese lugar, yo apartaba el mejor billete, no le digo de valor, sino el mejor billete que no estuviera arrugado, y lo apartaba y lo ponía en un sobre para honrar a mi pastor. ¿Sí? Por eso yo tengo solvencia y he visitado a mis pastores, porque Dios me ha dado el privilegio de encontrarlos y todavía los he ido a honrar con mi esposa. Hermano, eso, así. Recuerdo una vez que yo estaba soltero y yo, bueno, compré una gallina grande, hermano, y le dije a un familiar que hiciera un caldazo así. Y cuando estaba yo ya para comerlo, me acordé de mi pastor. Me acordé. Y yo dije, no, ¿cómo es posible? Él vino a servir de buena voluntad, trajo a su familia, pero yo no le he preguntado de qué viven. Pero cuando estaba yo ahí decía, no, yo no voy a comer hoy, esto se lo voy a llevar a mi pastor. Y viste que, como hay gente que siempre habla mal, ¿va? Este familiar dijo, ¿y qué no te vas a comer la comida? No, se la voy a llevar a mi pastor. ¿Y cómo se la vas a llevar al pastor? ¿Acaso él está pensando en vos? ¿Acaso esto y lo otro? No, es mi comida, es mi plato, yo me lo llevo. Echamos en una olla y dice que yo llegué donde ellos vivían, en una casita de lámina. Así era la casa pastoral. Y yo con la ollita, hermano, en la talanquera, porque antes eso es lo que se estaba en el patio, una talanquera. Y yo ahí esperando, hermano. Cuando vi, la esposa salió llorando. Y cuando salió llorando dije, en mal momento vine. En mal momento, saber qué problemas tienen los pastores. En mal momento vino. Y de repente dice la esposa, lo llama a él y dice, ven, sal. Y cuando salió de la casa, el pastor se me quedó y comienza a llorar también el pastor. Y me pasaron adelante, hermano. Y no dejaban de llorar y me decían, hinquémonos, hermano Francisco. Y nos hincamos. Y me dijo, hoy por la madrugada el Señor nos dijo que nos iba a dar una provisión, pero no sabíamos de quién iba a venir esa provisión.
Y usted fue el usado para ese momento. Oramos, comieron ellos, yo me despedí y luego me agarró la mano y me dijo: hermano Francisco, yo me voy, yo me retiro de este lugar y usted va a ser el pastor de esta obra. Hermano Elías lo fue a dejar. Hermano Elías fue el encargado de contratar un carro, un camión, y se lo llevó al pastor hasta Las Palmas, ¿va? ¿A dónde? Es que no mucho le escucho, ya de 62 años ya no oye uno. A Nueva San Carlos Retauleo. Bueno, hasta ahí. Lo está escuchando. Ahí por ahí lo está escuchando el pastor. ¿Sí? Macedonio Mendoza, Dios lo bendiga. Al pastor ahí, está en Amatitlán. Pero miren, hermanos amados, a los días me dejaron como pastor de esta iglesia. Y han pasado ya más de 40 años al frente del ministerio hoy, porque hoy es internacional, gracias a Dios, tenemos más iglesias. Pero ¿sabe algo lo que me bendijo este pastor? Que hasta el día de hoy se ha cumplido en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Se ha cumplido la bendición que él desató en esa mañana sobre mi vida. Entonces, hermanos amados, nunca, oiga bien, nunca haga esto. Nunca haga esto. Sacarse, mire, pues la ficha más mohosa. Dice que antes para una ficha de 25, lo que le dicen hoy una choca, hermana Carmen, ¿qué evidencia tenía que tener esa choca para decir que era verdadera y no falsa? La iglesia católica. Bueno, por allá dice el hermano con las limosnas, ¿va? Pero sabe, ya vio, ya después de los 60 uno ya no le atina. Entonces era que uno agarraba la choca y la sonaba. Si sonaba, esa choca era verdadera. Si no, era falsa. Y los hermanos, ¿saben qué hacían? Echaban las chocas falsas de ofrenda. Y por eso pararon como pararon, hermano. ¿Sí? Hermano, y otros venían y ¿sabe algo? Perdón con eso, pero así hacían cuando pasaba el recipiente de la ofrenda. Así hacían. Y el Señor a mí me decía: separa esa ofrenda, no la mezcles, separala. Cuando íbamos con paraproyectos de repellar la pared en el templo menor que Dios nos permitió construir, hermano, la gente pensaba que el dinero era para mí, hermano, aún los mismos miembros. Y venían y tiraban su billete ahí. Me recuerdo, hermano Elías, a un hombre que también, si lo está viendo en Estados Unidos, también Dios lo bendiga. Hermano, pero en ese tiempo que necesitamos para el repeo del templo menor, vino y así nos dijo: es que ustedes solo dinero piden. Dijo, como que uno solo echado está en la cama. Dijo, aquí está pues. Dijo, tiró hacia el billete, hermano Elías. Yo le dije: hermano Elías, apárteme de esa ofrenda, vamos a su casa. Y fuimos a su casa y le devolvimos su billete. Le dijimos: perdón, pero esto no es de bendición ni para Dios, ni para nosotros, ni para usted. Así que tenga su billete. Se fue a los Estados Unidos hace años y nada ha hecho. Nada. Hermano, nunca usted haga cosas así que son de deshonra. Porque al que honra a Dios, Dios lo honra. Y cuando usted honra a sus padres, bendición de sus padres usted recibe. Dele palmas al Señor. Así que no vaya, hermano, y deshonre a sus padres, bueno, etcétera. Entonces, así rapidito, ¿para qué se les dio la ley? Para que ellos, hermano, fueran un pueblo santo, un pueblo diferente a los demás. ¿Para qué Dios les dio la ley? Para mostrarle su carácter, que él era ordenado, era justo, él era celoso, él era santo, él era misericordioso. ¿Para qué Dios les dio la ley? Para que
a través de la ley fuera una nación gobernada, sí, gobernada, una nación teocrática en la que Dios revelaba el qué hacer y los reyes, los sacerdotes hacían lo que Dios les ordenaba hacer por la nación. ¿Para qué servía la ley? Para regular los tribunales, las herencias, el dar terreno a las familias, etcétera, o la tierra, para regular las herencias, para regular los matrimonios, para regular el servicio sacerdotal, para celebrar las fiestas, las 7 fiestas que Dios les pidió que hicieran, o sea, era una ley que les servía a ellos como una constitución, como nación. Pero también la ley sirvió para revelar el pecado, porque donde no hay ley, no hay pecado. Pero donde ya hay ley, sí hay pecado. Por ejemplo, ya hay en nuestras calles, ya hay flechas, hermanos. Si usted se viene contra la flecha, ¿qué? Ya pecó, ¿verdad? Porque ya hay ley, ya hay una ley. Pero antes, que no había nada de eso, no había ley. Entonces, bueno, esperemos que esté el reglamento. Entonces, hermano, óigase bien. Entonces uno, hermano, no pecaba, pues, no violaba leyes de tránsito, que no había señales, no había nada. Pero cuando ya hay, entonces ya se tiene. Entonces eso era para revelar el pecado. Y cuando ellos dijeron fallamos, entonces la ley también se les dio como un puente, como un ayo, para mostrar a Jesucristo, mostrar la salvación en el Señor Jesucristo, poner en ellos la necesidad de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, hermano, esto era para el pueblo de Israel. Por ejemplo, el guardar el sábado. El guardar el sábado era para el pueblo de Israel. Pero sábado habían sábados de almanaque, vamos a decir así, de almanaque. ¿Ya? Entonces, pero habían sábados religiosos. ¿Qué quiere decir sábado, hermana? No va a decir usted. ¿Qué quiere decir sábado? Según la Biblia, guardar. Quiere decir reposo. Quiere decir descanso. Eso quiere decir sábado. Descanso, reposo. Entonces Dios demandaba un reposo para la nación. 6 días van a trabajar y el 7º día, ya hablando civilmente, va a ser tomado para un descanso, para dedicarlo a Dios. Ese era el fin del día. Ustedes van a descansar y van a dedicarse completamente a adorar a Dios. No van a hacer ni siquiera comida a las hermanas y todo. Bueno, las israelitas, ¿verdad? Tenían eso. Esa era una prohibición. Pero aquel que no cumplía también, Ishkamik, ¿verdad? O sea, la ley estaba así también, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero ahora nosotros, usted se pasa del sábado, hermano. De veras, usted toda la semana está descansando, ¿verdad? Pero sabe, hermano, hay un reposo para nosotros. Nosotros ya no estamos obligados a observar el sábado, porque, o sea, religiosamente se volvió una carga, pero el fin no era ese. El fin era obtener un reposo en la presencia de Dios, así como le poníamos énfasis a la tierra, a los cultivos, a la familia, pues ahora reposar para el Señor, para Dios, ¿verdad? Cuando yo llegué al Señor Jesucristo, a mí me enseñaron que el día en que tenía yo que reposar para Dios era el día Domingo. Eso fue lo que primero yo aprendí. Entonces yo ya no me fui al fútbol, ya no me fui al campo, ya no me fui a otros lados. ¿No sabe qué hacía yo? Yo agarraba mi costalito, hermano, y me metía en un terreno por allá en la parte norte, en un terreno, ahí me metía. ¿En qué terreno, hermano Elías? Ahí el terreno a la par era de don Chayo Sicán y a la par de mi abuelito. ¿Sí? Había entre el terreno del abuelito
del hermano Elías y al abuelito de la bienvenida hermana Mirna. Amén. Y del abuelito, ahí estaban los dos terrenos. Y yo como ahí pedía posada, hermano. Y entonces yo el domingo agarraba mi radito y me iba hasta el final de todos esos terrenos. Y del otro lado del cerco estaba el hermano Elías también ahí. Así que rompíamos el cerco, hermano. Y nos uníamos a adorar a Dios, a orar a Dios y dedicar ese día ante la presencia de Dios. Cuando llegamos a la noche del culto, ay Dios, qué bendición, hermanos. ¿Verdad? Qué bendición. Entonces ese es un reposo que Dios está pidiendo que nosotros le adoramos. Pero hermano, pero es que yo trabajo domingo en la empresa. Pues hermano, no específicamente, tiene que ser un día específico. Si es lunes que usted descansa, ese lunes dedíqueselo a Dios. Si es martes, eso dedíqueselo a Dios. Amén. Y va a ver cómo Dios lo va a bendecir a usted. Porque Dios es primero. Dele palmas al Señor. Dios es primero. Cambiemos ese eslogan. Dios es primero. Amén. Y le va a ir bien.